nueva canción, un hogar para el alma, una nueva visión. En cada rincón se siente el abrazo fiel. Cada corazón es aceptado como es. Aquí la esperanza renace en el aire y la sanidad se hace realidad. No importa el pasado, solo cuenta el hoy. En casa de restauración te levantamos con amor. Bienvenido a casa de restauración, donde el amor de Dios cubre cada rincón. En la fe hallamos nueva canción, un hogar para el alma, una nueva visión. Es mi deseo más ferviente en el corazón, de que pueda el Señor, por medio de estos días y de estas palabras, levantar en nosotros un entendimiento espiritual sobre la vida. Sé que los extremos son absolutamente negativos y malos, no todo es espiritual y no todo es natural, pero lo peor que nos puede pasar no es transitar por los extremos solamente, sino llamar natural a algo que tiene una sustancia espiritual y llamar espiritual a algo que es un asunto completamente natural. Y esa disociación de la verdad nos hace perder tiempo. Lo decía el día jueves y lo repito, no sé si alguna vez no se quedó sin herramientas y tuvo que acudir a un cuchillo para sacar un tornillo. Y si bien el hecho de que nosotros lo hayamos podido hacer, no quiere decir que ha sido creado para eso. Y a veces estamos luchando asuntos espirituales por las herramientas incorrectas, por el no entendimiento y por la no capacitación espiritual para pelear los asuntos como se tienen que pelear. Cuando somos papás o cuando los hijos crecen, ya es tarde para leer libros y aprender cómo enseñar el tiempo final a nuestros hijos. Y después, pastor, tenemos que hablar de esto, tenemos que hablar de esto, tenemos que hablar de esto. Y también uno quiere, vamos a tratar de llenar los huecos que más se puedan. Pero la realidad es que hay una asignación como papá que nosotros no la podemos delegar, que es intransferible. Hay batallas en nuestra familia, en nuestra casa, que son intransferibles. Que yo puedo ir a tu casa, echar 3 litros de aceite, hacer todo lo que vos quieras, pero hay asuntos que requieren que quien vive ahí se ponga en pie. Por eso que cuando no discernimos esa palabra que tenemos que redimir en este tiempo, ¿no? La habilidad de discernir, diga conmigo, sospechar no es discernir. Viene la gente que tiene, no me gusta la Gaby, ¿no? ¿Por qué? No sabe. Ella algo piensa que algo ha venido y ya lo toma como algo de Dios. Amado, necesitamos entender que somos tan vulnerables a las voces que necesitamos llevar todo eso bajo el gobierno del Señor. Se requiere mucho tiempo de entrenamiento a la voz de Dios para poder discernir cuándo es mi corazón y cuándo es la voz del Señor. El profeta más grande que hubo en el Antiguo Testamento, el que estableció las escuelas proféticas, el que fue conocido como vidente, fue el último juez, el último rey, el último profeta junto en una sola cosa. A él le toca ver la división de los poderes, que fue Samuel. Él se equivoca más de una vez cuando va a elegir a David, porque el corazón es traicionero. Por eso que no nos podemos dar el lujo de discernir bajo la sospecha. No, es que yo pienso, pastor. Es que yo creo, pastor. Como decía el pastor José una vez, si va a suponer, fíjese de estar suponiendo bien. Y bajo ese principio necesitamos someter la vida que llevamos bajo el entendimiento espiritual de las cosas. ¿Cómo se hace eso? Consulte a la voz de Dios. Señor, esto que estoy pensando, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Sabe la gente que he pensado que era complicada? ¿No? Y uno dice, este tiene pinta de complicado, ¿no? Y después los vas conociendo y te das cuenta que es resultado de la vida que vivió, que detrás de él no hay un mal corazón, pero sí hubo malas enseñanzas que fueron deformando su forma de ver las cosas. Y nuestra tarea es volverlo al Señor y marcarle la verdad. Y uno se equivoca, ¿no?
Y hay veces que es verdad que el Señor sí te habla y te advierte en el corazón sobre A, B, C, aquello. Pero el no entrenamiento del discernimiento nos hace pelear asuntos espirituales con herramientas almáticas. No, porque a mí mi papá me enseñó así y eso fue santo remedio. Sí, pero ¿sabés los santos remedios que tenemos que desaprender para que la instrucción de la verdad obre en nosotros? Que no se puede librar la batalla de cualquier manera. Hay formas de pelear que nos vuelven más efectivos en términos de lo que Dios quiere. Por eso que no se trata solo de pelear, no se trata solo de estar ahí librando una batalla o poniendo cara. ¿Vieron esa gente que le gusta pelear, que le gusta discutir? Que ya no se trata la discusión de llegar a un punto de solución, sino se trata de ver quién queda mejor. Ya se pierde el objetivo hasta de lo que se está hablando. Tengan mucho cuidado porque el enemigo es experto en enredarnos en esos asuntos. Es experto en enredarnos en cosas que nos hacen perder el tiempo. Por eso que hay formas de pelear que nos vuelven más efectivos. Dicho de otra manera, hay formas de pelear que nos hacen perder el tiempo. Y cuando hablo de una pelea, no hablo de una discusión, no hablo de hacer pasar el objetivo de Jehová a la casa y agarrarnos a bibliazo limpio, no hablo de eso. Hablo de la habilidad de entender cuando un problema tiene una raíz espiritual. Cuando las relaciones, cuando las discusiones, cuando las cosas que no funcionan, cuando esos ciclos que vienen aleatoriamente no son un asunto de malas decisiones terrenales, sino tienen una sustancia espiritual. Y cuando eso no se sabe identificar, he visto a gente tolerando asuntos del infierno como si fuesen un proceso de Dios, cuando no son un proceso. Vos vas de afuera y decís, amigo, con todo respeto, pero amigo, acá en tu casa hay un ámbito de miseria que está operando. Usted dice, pastor, sí, hace un esfuerzo para comprar una tele, pasan 2 meses y se rompe la lavarropa. Hace un esfuerzo para arreglar el lavarropa, pasan 2 meses y se quedan sin zapatillas los chicos. Hace el esfuerzo para comprar zapatillas, pasan 2 meses más y se rompe la tele que compraste hace 6 meses atrás. Y es como que hay un ciclo que no te deja prosperar y todo te cuesta el doble. ¿Qué está pasando? No, es que son tiempos así, pastor, pero acá estamos resistiendo. Ojo, puede que eso no sea un asunto de resistencia. Puede que haya una sustancia ahí llamada miseria que está intentando hacernos no prosperar. Y cuando no vemos los asuntos de un término espiritual y espiritualizamos algo que no tiene que ver con eso, corremos el riesgo de estar tolerando al enemigo adentro. ¿Cómo llegó la iglesia a la que la van a reclamar en el libro de Apocalipsis a tolerar a Jezabel? ¿Cómo llegó a tolerar un ámbito satánico tan fuerte como Jezabel? Que en algún momento se pierde la brújula y pensamos que era un asunto, no, es que la persona es complicada. Y hay veces que las personas son complicadas, pero hay veces que hay espíritus que están influenciando detrás. Hay veces que nuestros hijos se vuelven rebeldes, se ponen complicados, pero hay veces que hay ámbitos que están influenciando su mente. Y si yo no sé discernir, no sé separar esa palabra que ora el Señor, tenemos que redimir. Si no sé separar cuándo es qué cosa, podemos perder efectividad en la batalla que estamos llevando. Muchas veces perdemos tiempo porque peleamos para nosotros mismos sin darnos cuenta, o peor aún, libramos batallas que se ganan solamente desnudando el engaño. Es lo que está a tu lado, los sueños se analizan, se oran, no se cuentan. Cuando Jesús es aún un niño, la Biblia dice que Dios le habla a José por sueños, para que se levanten de donde estaban y escapen de la mortandad que estaba haciendo Herodes. ¿Por qué no le habla a través de un profeta? ¿Por qué le habla a través de sueños? Muchos teólogos y personas que entienden y que han estudiado mucho más dicen que cuando Dios le habla de esa manera es para ocultar el mensaje de las tinieblas. Porque una vez que un profeta te dé una palabra públicamente, el diablo no sabe lo que Dios quiere hacer con vos hasta que el profeta te dijo de parte de Dios.
Y vos tenés dos problemas ahí: gestionar la palabra y pelear con los espíritus saboteadores que van a intentar ahogar la palabra. Por eso que un entendido en la palabra te va a decir: che, desde que me dijeron esa palabra se me armó, no tenés idea. ¿Por qué será? Entonces, cuando el Señor quiere ocultar, y después a veces el Señor desnuda asuntos desde los sueños, nosotros, en vez de llevarnos al Señor, lo ponemos como una señal de aprobación o de madurez. Oh, Dios me habló. El Señor siempre las cosas que haga, las hará no para nosotros, sino para desnudar las estrategias del enemigo. Por eso hay testimonios que son claves en la vida del Señor. Por eso que hay cosas que Dios ha hecho con vos que no las podés callar, porque son estrategias que el Padre está desnudando para alguien que lo está necesitando. Es mi deseo que usted pueda aprender como yo a llevar adelante la gestión correcta de esta batalla. Si la que está a tu lado, no te canses. Qué feo es cansarse, ¿no? Estoy leyendo un libro que salió hace poquito, que está muy bueno, me lo pasó un pastor amigo, que se llama Agotamiento Espiritual. Entre uno de los testimonios muy fuertes, en Estados Unidos un pastor empezó a dejar de sentir la unción como él quería. Y la gente como que le demandaba que él sea efusivo, loco. Vieron que hay mucha gente que confunde unción con gritar y esas cosas, ¿no? No pasa aquí, pero pasa mucho en Centroamérica. Entonces él cometió el error de ingerir cocaína antes de predicar. Entonces estaba bien arriba el tipo cuando salía a predicar. Testimonio real, de una iglesia real en Estados Unidos. El problema no es eso, el problema es que la gente nunca discernió de dónde venía la euforia. Por eso, y ese silencio habla, necesitamos aprender a discernir las cosas. Yo honro a la gente que lleva sus asuntos al Señor. Pastor, estoy orando por esto porque algo no me cierra. Bueno, no lo cuente, no lo hable, no le cargue el corazón a nadie, llévelo al Señor. Porque si es el Dios el que te está llevando, tranquilo. Por eso que el apóstol aquí también está tratando paso a paso de edificar una generación que permanezca. Decirle que está a tu lado, la batalla no es tan importante como permanecer. Si aprendemos a pelear, vamos a ver, y ya lo vamos a leer, pero la intención del apóstol es que a pesar de que pase todo, nosotros permanezcamos aún en pie. Voy a leer desde el versículo 10 nuevamente, y ya voy a los versículos que nos toca el día de hoy. Dice una palabra final, versículo 10 del capítulo 6 de Efesios, una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder, pónganse toda la armadura de Dios para poder estar firme contra las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Verso 13: por tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así que después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. Es muy importante para nosotros, y leo esta versión de estos dos versículos que nos tocan el día de hoy. Dice 12 y 13 de otra versión: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas de las regiones celestiales. Por lo tanto, dice el versículo 13, pongan toda la armadura de Dios para que puedan resistir cuando llegue el día malo. Así podrán estar en pie con firmeza, aun cuando haya pasado todo. Es importante entender la intención del apóstol. Lo primero que el apóstol va a remarcar es que nuestro enemigo, diga conmigo, nuestro enemigo es invisible. Y eso tiene que cambiar la forma en la que vemos las cosas. No sé si usted vive como yo en un lugar donde hay muchos mosquitos. Yo tengo en mi casa dos plantas de mango en el fondo, lo cual es una incubadora de mosquitos.
Así que hay muchos mosquitos en casa, siempre es un problema, y de noche a veces cuando no ponemos pastillas molestan. Y no sé si usted ha intentado matar mosquitos con la luz apagada. ¿No? Sí, va a golpear en todos lados, va a hacer ruido, va a despertar a todos, pero seguramente no va a matar ninguno. Uno requiere encender la luz. Y cuando él está hablando de un enemigo invisible, no habla de una desventaja, habla de una posición espiritual a la cual no se accede con sentido humano. No es una batalla que yo sospecho como que Vero está triste. Vieron que hay gente que, vuelvo a decir lo mismo, pastor, lo veo medio bajón. No, estoy cansado nada más. Pero sí hay gente que camina en el ámbito espiritual y que dice, pastor, estoy mirando, no está solo en esto. Y uno se le duele porque sí, la verdad la estamos pasando mal. Necesitamos volver a encender la luz en los asuntos de la vida. Porque si no después, no, siempre que pasaba esto era por esto. Fíjate que el mundo está cambiando, que las cosas están cambiando. No usemos herramientas que sirvieron para otra generación. Él está diciendo, es un enemigo invisible, por lo cual no se accede con los sentidos naturales. Por eso que la gente que quiere explicación de la profecía, la gente que quiere explicación de los milagros, tiene un límite de la conversación. El apóstol Pablo lo va a decir en Corintios, la predicación del evangelio es una locura para aquellos que se pierden, porque están tan en los asuntos naturales que no se puede acceder a lo espiritual. Y a veces esos ámbitos están dentro de la iglesia. Hay gente que ha perdido dentro de su mente la capacidad de creer en ciertos aspectos espirituales. Pues sí, che, mira que esto que está pasando es un asunto espiritual, ¿no? ¿Usted dice, pastor? Lo primero que el apóstol va a remarcar es un amigo invisible. La batalla no está diseñada en un plano natural. ¿Quiso alguna vez arreglar algo hablando y lo arregló peor? ¿Sí? Levántenmela así estamos todos, metemos la en el barco. No, yo voy a hablar y lo voy a arreglar. ¡Pum! Peor. Porque no era un asunto que se solucionaba hablando solamente. En esta época necesitamos entender que el enemigo busca distraernos, sacándonos del lugar a donde fuimos llamados a pelear. Hay una canción nueva de Marcos Ruiz, no sé con quién, que dice: así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas, rodeado del Señor. No soy yo el que va cuerpo a cuerpo, es la gloria que nos cubre, que nos rodea. Así es como peleamos las batallas. No tenemos una explicación para todas las cosas, no tenemos una respuesta para todos los asuntos, pero es la manera en la que elegimos pelear nuestras batallas. Y eso tiene que volverse determinante para nosotros. Hay batallas que con nuestros sentidos naturales sería lo que le dije recién, como matar un mosquito en la oscuridad. Ay, escucho. No funciona. Se va a frustrar y va a perder sueño de noche, de descanso. Lo segundo que el apóstol va a marcar es que las tinieblas tienen una organización. Esa es la que está a tu lado. ¿Cómo andás con el orden vos? ¿Te es desordenado o no? Hay una cosa es desordenada la ropa, otra cosa es tener desordenados los asuntos de la vida. Hay gente que dice: pastor, no tengo problemas ni ir a la iglesia, pero ¿saben cómo he tenido problemas cuando me he querido casar? He caminado y he transitado mi vida matrimonial mal en muchos aspectos, y ahora que me quiero poner bien, siento que hay una batalla. Pero no siento que hay batalla cuando tengo que ir a la iglesia, no siento que hay conflicto cuando tengo que levantar las manos para cantar, pero cuando me propuse ordenar lo que estaba desordenado, algo empezó a pasar. Porque si hay algo que el enemigo sí tiene temor, es de nuestro orden. El orden, en términos del Señor, es un asunto completamente espiritual. El orden para el Señor no es un asunto secundario, es un asunto completamente espiritual. La organización y la desorganización son un tema espiritual. Y no vuelvo solamente a hablar de la casa, de las herramientas, no. Pero ¿le pasó alguna vez de tener en casa algo, pero por no encontrarlo tenés que ir a comprar otro?
Yo sé que tengo, pero el tema es ¿a dónde está? ¿Y qué tiene que hacer? ¿Ir a comprar? Imagínese en ámbitos espirituales, cuando hay desorden y uno tiene que ir a echar mano de esas cosas. Y dice, no, porque esto es por fe. No. Hay orden en la vida que no tiene que ver con la fe. Tiene que ver, como dije hace unos domingos atrás, con la administración que elegimos tener en nuestros días. Por ese motivo y bajo ese principio es que requerimos entender la necesidad de que hay cosas que el Señor nos está llamando a ordenar. Y que ordenar esas cosas son tan espirituales como orar, como levantar nuestras manos, como venir a adorar a Dios, como estar en un ayuno. Es tan espiritual poner orden en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Amado, gente que está peleada por años. Gente que está peleada por años, que porque no ve a la persona, él piensa que ya está todo resuelto. Y porque Dios es Dios y sabe cómo hacer las cosas, te vuelve a cruzar con esa persona. Y pastor, eso habla con usted. ¿Sabe qué? Esa es la persona que me... Sí, bueno, pero y no lo resolviste, no lo sanaste. No aprovechaste el tiempo que teníamos en el Señor para ir sanando, para ir tratando los asuntos del alma, para que no sea tan difícil. No, es que como yo no lo veía, yo pensaba que ya estaba todo bien. Hay que abrir esas puertitas y prender la luz ahí. Y la luz no siempre es cómoda, porque cuando la verdad del Señor, cuando la luz del Señor está entrando, cuando la luz está entrando al mundo, cuando Cristo como luz estaba entrando al mundo, Él estaba desordenando y exponiendo las tinieblas. Hay cosas que operan como operan porque hay ausencia de luz. Hay cosas en nuestra familia que no son asuntos de que le vuelvo a decir lo mismo, y yo si quiero voy a orar en casa. Invíteme un pollo y yo voy a orar en casa, yo no tengo problema. Pero hay cosas que son como papá, como mamá, de entender y discernir, de saber que acá hubo ausencia de luz. Todo lo que está fuera del orden tiene altas probabilidades de fracasar. Hay prioridades que no se ordenan solas. Decirle a que está a tu lado, es tu trabajo, corazón. Es mi trabajo, corazón. Ordenar los asuntos. Por eso que ocasión y oportunidad acontecen a todos. No solo está hablando de la promoción y de un ministerio y de un don. Está hablando de la oportunidad de que hay cosas que se tratan hoy. Que hay veces que Dios nos saca al desierto y no es por un proceso, sino que es para ordenar los asuntos del corazón. Hay veces que Dios nos pone en trabajos complicados, hay veces que Dios corta los teléfonos, hay veces que Dios nos mete a solas. Y en el no entender de qué se trata lo que está pasando, pensamos, no, ya va a pasar. No se trata de pasar, se trata de que quizá Dios te sacó ahí para volver a ordenar los asuntos del corazón. En un desierto fue donde Dios bajó las instrucciones para que un pueblo nómada, en ese momento se llamaba Yasus, que eran los pueblos liderados por un patriarca, se vuelva una nación. La diferencia en el antes y el después de la nación no solo fue el territorio, fue que tuvieron una instrucción legal que los volvió y que les permitió la adoración. Los desiertos para nosotros a veces son duros, pero es el lugar donde el Padre nos ordena. No, pastores, que estamos acá resistiendo, no, está resistiendo al Señor. Porque hay orden que el Padre te está levantando. Amado, siempre que hay una palabra de Dios, siempre que hay una palabra de Dios y usted sabe que es de Dios, algo nos está demandando a ordenar. Algo tenemos que volver a casa y hablar con nuestra esposa, nuestros hijos y decir, che, esto no lo podemos seguir haciendo. Por eso es que no son un asunto espiritual. El orden sí es un asunto espiritual, pero no es algo que se hace místicamente. Requiere que usted y yo pongamos mano a la obra. Requiere reordenar nuestra agenda de trabajo, reordenar nuestros tiempos de prioridad. Eso no lo puede hacer nadie. Eso no es el Espíritu Santo que va a venir y te va a cachar horas de trabajo, sino a partir de ahora tenés que estar conmigo. No. Es mi trabajo, mi obligación, ordenar esos asuntos. Después hay crisis. Y cuando miramos hacia atrás, las crisis muchas veces responden a la mala administración. El apóstol, una de las cosas que está haciendo es desnudando la necesidad de tener orden para afrontar los desafíos que el enemigo va a tener. Ya se lo dije la vez pasada, pero se lo repito ahora.
no hace falta que usted y yo hagamos nada para volvernos un objetivo para el enemigo. El hecho de portar la vida de Cristo ya nos vuelve un objetivo para en contra de él. Por eso que si usted quiere ser un cristiano efectivo, algo tiene que aprender, es el hecho de que no puede ignorar ni caminar distante de esta verdad. No, bueno, pero eso de la espiritual no es tanto para mí. ¿Ah, sí? Claro, como él no ve demonios y no ve luces que se prenden y se apagan, como nos pasaba cuando estábamos orando a veces, como no ve esas cosas, él piensa que no es un asunto espiritual. Sin embargo, hay discusiones que siempre llegan los domingos a la hora de comer. Hay gente que dice, pastor, ¿sabe que yo no puedo juntar a mi familia? Son complicados y puede que sean complicados, pero puede que nos esté fallando el sentido espiritual de entender que hay algo que no nos está dejando acercar. Yo tengo un primo a quien amo mucho en el Señor y que hoy está lejos del corazón del Padre. Estos días tuve un sueño con él, donde nos abrazábamos, estábamos conversando y le escribí hoy y me contestó. Yo estaba emocionadísimo que me contestó. Nos pusimos a conversar un rato ahí, quedamos para juntarnos pronto, así que ya le voy a traer noticias. Pero aquí es a lo que voy. Las veces, y mi esposa sabe, las veces que he dicho, che, se lo voy a visitar. Che, si me acerco ahora. ¿Y qué es lo que me frenaba? Que no sé si era el tiempo de Dios, aunque en mi corazón está tenerlo cerca. ¿Quién no quiere tener cerca a sus hijos? ¿Quién no quiere tener cerca a sus padres del Señor? Pero hacerlo desde un ámbito emocional va a romper la relación. Y no podemos perder efectividad en la iglesia. Usted sabe la cantidad de gente con la que he hablado. Sí, porque mi tía me obligaba a ir a la iglesia y yo me escapaba. Y en vez de generar una aceptación, genera un rechazo. No porque por sí, no hay que traerlo, sea efectivo. Si la persona caminó lejos, se ofendió, sea efectivo cuando va a poner ahí la palabra. Estuve guardando para este momento, pastor. Esta enfermedad llegó para que el Señor visite su casa. Oh, y ahí va con una verdad en sus manos. Y lo que años parecía que no se dio, se da en un asunto de horas. Pero cuando no entendemos las batallas, cómo las estamos llevando, caemos muchas veces en el sistema de pensamiento que el enemigo nos ha metido en la cabeza. El enemigo entiende la necesidad de trabajar ordenado. Jesús dijo, no puede ninguna casa prosperar si está dividida contra sí misma, porque ellos lo acusaban a Jesús de que él echaba demonios por el mismo Satanás. Y él dice, no puede trabajar, no funciona así. Hasta Jesús entendía y sabía que en ese tiempo Satanás tiene y tenía y tendrá un orden para trabajar. Por eso que nuestra manera de movernos tiene que responder al orden. No, mire, no hablo ni siquiera de la autoridad delegada, y tendré mucho más para hablar acerca de ese tema. Pero necesitamos entender la necesidad del ordenamiento en nuestros asuntos personales, las emociones. Escriba ese mensaje que está pensando escribir, pida perdón si tiene que pedir perdón. Arregle las cosas, porque nuestra ausencia o nuestra falta de filo, luego en la oración, en el servicio, en lo que hacemos, vienen los profetas y te dicen, Dios va a poner gente bajo tu orden. Y lo pone a liderar y se le quedan dos. Obligados encima. Uno porque es amigo y el otro porque no sabe dónde ir. Y él dice, ¿dónde está la palabra? ¿Por qué perdió filo? No es que la palabra no perdió filo. Es que quizás hay ausencia de orden en tu corazón. Quizás tu forma de tratar todavía no ha sido sanada por los maltratos que recibiste. Y eso lo tenés que poner ante la luz del Señor, para que el filo no se pierda y la palabra sea efectiva. Nosotros vamos a ser tan penetrantes en el mundo de las tinieblas como tan ordenados aprendamos a estar bajo la voz del Señor. Podría hablar mucho del tema, pero voy a avanzar. El orden precede la permanencia. Si hay algo que trasciende el tiempo, amado, es el orden. Si hay algo que hace efectivo el paso del tiempo, es el orden. Es que esté yo o no esté el pastor José o no esté, hay un criterio tan claro para hacer iglesia que estemos o no estemos, acá no estamos por nosotros, estamos porque hay un orden que lo precede. La iglesia es un asunto netamente espiritual. Cuando la iglesia centró todo en la persona, el enemigo se le hizo muy fácil atacar a una persona para que la iglesia entre en crisis. Pero cuando la iglesia entiende su rol, entiende que es un órgano funcional
dentro del cuerpo de Cristo. Puede que le falte una parte, pero la iglesia va a seguir funcionando. Alguien va a tener una palabra de Dios. El criterio que ha aprendido, tenemos que ir por este lado. Porque cuando no hay criterio, termina nuestra generación agarrando un cuchillo para sacar un tornillo, porque hubo ausencia de carga, de herramienta en su vida interior. Marque las líneas claras. Si le a tu lado, marca las líneas claras. Eso lo dije el domingo pasado cuando hablaba de estar firme. Que era una de las definiciones de estar firme, es mantener las líneas claras. Por eso que sentar base es importante. Por eso que Jesús dice que construye sobre la roca. Va a venir la tormenta, va a venir el problema, va a venir la dificultad, pero va a permanecer, la base va a quedar clara. Y él construye sobre la arena, viene el agua, usted sabe, se dibuja muy fácil, se edifica muy rápido. Sacar una pala de arena no es lo mismo que sacar una pala de tierra con piedra, no es lo mismo, y es mucho más fácil, pero a la larga no se mantiene en el tiempo, y el agua deja borrosa la línea. Entonces viene la presión, y antes no me pintaba pecar, pero ahora estoy tan cansado que acepto salir un día a donde no debería salir. Te acepto el mensaje de alguien que no debería aceptar. Ay, justo me escribió una ex amiga. Voy a salir de ahí porque se puso serio. Marque líneas claras. Para poder resistir hay que tomar toda la armadura de Dios. Resistir es aguantar de pie la oposición del enemigo. ¿Ha sentido alguna vez oposición en algún área? ¿Sí? ¿Se ha dado cuenta cuando hay asuntos que son espirituales? Sí, esto es un asunto espiritual. Hay que resistir, dice la palabra, dice el apóstol, y lo leo para no tirar fruta. Dice, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir de pie. Diga conmigo, el día malo. Para Dios, un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Él está hablando de la transición del último siglo. El apóstol dice, en el siglo venidero y en el último. Él está hablando de la transición del último tiempo. ¿A qué se refiere cuando se habla del día malo? El día malo es la degeneración de la verdad y la deformación de los principios originales. Dígame si no es lo que está pasando hoy, y si no es lo que está avanzando hoy. ¿Y saben qué es lo peor? Que no se trata solo de hacer, no se trata solo de las cosas que hacen. Esa generación que camina bajo ese principio busca la aprobación. No se trata de que ellos solamente quieren llevar esa vida y nada más. Ellos quieren el aplauso. Ellos quieren la aprobación. Por eso buscan leyes, por eso buscan que le digan que está bien lo que están haciendo. Por eso lo aplaudimos, porque ahora salió del closet. Y si vos no lo haces, quedás mal. Hay una transgresión de la verdad. Y estos días que estamos viviendo son días cruciales para eso. Lea Tesalonicenses, primera y segunda. Y va a ver cómo ya en ese tiempo el apóstol hablaba con una altura acerca de las presiones del enemigo. Es un estado donde hay un aumento sobre la transgresión del plan original. Hoy como nunca antes, lo decía el día jueves, hoy como nunca antes dentro de la iglesia se ha metido la filosofía. Se han metido los principios de filosofía y de que la prédica tiene que ser buena onda, tiene que levantar a la gente, ¿no? Y sí es verdad que antes nos agarraban a palo limpio en la iglesia, era el otro extremo, y eso no hacía mejores cristianos, porque no es la repetición de una verdad mal dicha la que produce mejores cristianos, sino la expresión de la luz. Hay conversaciones incómodas, pero que son sanadoras. Hay prédicas duras, pero que traen paz al alma y que producen sanidad a los corazones. Desde ese principio es que él dice, tengan cuidado, que la única manera de resistir el día malo, de resistir las presiones espirituales, lo peor que podemos pensar, amados, con esto es que esto no nos va a alcanzar.
Ese es el pensamiento que Satanás quiere que usted y yo tengamos. No, pero esto no nos va a pasar. Yo ya he hablado con gente y dice, pastor, ¿usted piensa que esto va a llegar? O sea, sí que va a llegar, sí que nos va a alcanzar, sí que va a haber momentos donde los teléfonos van a responder y necesitamos tener un criterio de la verdad para resistir el día malo, amado, cuando fue la pandemia y estábamos transitando la pandemia. Pastor, hay que hacer 15 reuniones, hay que orar, hay que buscar, y todo parecía que era de Dios lo que estaba pasando. Pasaron los meses, ya ni los mensajes te contestaban, hoy ni en Cristo están. Porque no se trata de pelear momentáneamente una batalla. Dice, aun cuando pase todo, permanecer todavía en pie. Y no está hablando solo de nosotros, sino está hablando de que las verdades que hemos levantado están tan bien levantadas que aunque ya no estemos quizá, permanecen en pie todavía. Es un estado donde hay un aumento constante de la transgresión con respecto al plano original. Esa batalla no se puede pelear en términos humanos. Es más, con todo respeto y amor del mundo se lo digo, son muy pocas personas en el cuerpo de Cristo hoy que pueden discutir con un filósofo, que pueden discutir con una persona de alto nivel de conocimiento, porque no nos hemos preparado en esa área. No importa que nos digan amén, es así. Y eso requiere que nuestras generaciones no pueden estar perdiendo el tiempo. Nuestras generaciones tienen que ser profesionales, tienen que estudiar, tienen que tener criterios de la verdad muy bien fundados, muy bien marcados. Que vayan a la facultad de filosofía, vamos a orar, lo vamos a cubrir con la sangre de Cristo. El mundo no lo va a corromper, pero van a salir aprobados del sistema y van a servir en contra del sistema. Pero no podemos seguir perdiendo territorio por, no, es que eso está mal, no, es que si vas ahí te va a ir mal. No, o sea, alguien tiene que meterse ahí, alguien tiene que ser como Daniel, Sadrán, Mesías y Abednego, que se metieron en un lugar tan corrupto. Dice la palabra de cuando ellos eran niños, los tomaron teniendo 12, 15 años, no se sabe bien, y les enseñaron las artes de Babilonia. Ellos sabían ocultismo. Y Daniel tenía más de 90 años cuando fue metido al foso de león, y sin embargo todavía la fe estaba intacta. Él aprobó lo que ellos querían que apruebe, pero nunca pudieron cambiar el corazón. Dios tiene que levantar una generación para estos días, y es nuestra tarea como padres cubrirlos tanto de la verdad, que aunque el sistema parece que los está agarrando, no pueda tocar la esencia de la vida que los habita. No, es que si lo dejo se me lo va a ir, pastor. Si está en el plan, no se va a ir, tranquilo. Y eso requiere, como dije, volver al principio. ¿Cómo estamos edificando nuestra casa? Por eso que esa batalla no se puede pelear en términos humanos. Sería más fácil en términos humanos, ¿no? Sí, nos agarramos las piñas para Cristo y arreglamos. Pero ellos, si usted escucha algún debate, ya va a ver, los llevan a un plano donde te hacen enojar y quieren que vos no entres, no pises palito, como dice el pastor. Y hoy nos cuesta, hoy se huye mucho de esas conversaciones porque son altamente engañosas. Pero oro al Padre que Dios levante gente con un corazón sano, diestro en la verdad, diestro en el manejo de la palabra. Estamos estudiando los días jueves sobre la edificación, sobre los criterios, sobre cómo criar a nuestras generaciones, sobre cómo edificar muros sólidos para las generaciones. Esos son lugares donde usted y yo tenemos que estar, porque después no sabemos cómo elegir, no me quiero meter ahí. Avanza. Requiere la defensa de gente diestra en asuntos espirituales. Por eso que no entender el orden es importantísimo. Saben que la definición de potestad, ya lo dije hace un momento, es maestría, ¿no? Y cuando nosotros no carecemos del entendimiento sobre un asunto, perdemos efectividad. Lo dije el domingo anterior y lo repito y oro al Señor que eso cambie. Pero por mucho tiempo la iglesia solamente sirvió para alcanzar a gente de bajos recursos. Sirvió para alcanzar a gente que estaba en necesidad. Y nuestro mensaje nunca pudo ser elevado a la altura de llegar a personas que lo tienen todo en la vida. Y eso tiene que cambiar, porque para eso tiene que haber un aumento en el conocimiento. Y no hablo de aumentar títulos pegados en la pared, sino hablo de los principios prácticos para el tiempo que estamos viviendo. Necesitamos
mantener las líneas claras. La finalidad, y lo dije cuando comencé, no es pelear, sino que la finalidad, hay un llamado que es quedar en pie cuando la pelea termine. Esto es más que un llamado solamente a pelear, esto es más que un llamado solamente a una batalla o a un momento de intercesión o de oración por la familia, sino que es sentar bases que aun cuando la batalla termine, queden en pie. Es haber edificado relaciones sanas, amistades sanas, principios de oración, principios de vida que sean sanos, que aun cuando vengan las dificultades, que se termine el proceso, no haya cambiado nada en mi interior. Hay gente, amado, que el proceso la cambió para mal. Hay gente que ha pasado por proceso y que en vez de cambiarlo para bien, se volvieron rencorosos, se volvieron malos. Y en vez de ayudar a los que vienen por detrás, les ponen más piedra en el camino, porque ellos recibieron piedra. Y como recibieron piedra y no sanaron eso, ponen piedra a los que vienen por detrás y yo quiero cantar Mauricio. Sí, por acá va un precio para cantar. No, mejor no canta nada. ¿Por qué? En algún punto quien no sanó los asuntos del corazón. Y esto parece un asunto desconectado, pero a la larga como cuerpo nos hace perder efectividad. Yo no sé cuáles son las áreas de tu casa que entendés por el Señor que están siendo gobernadas por las tinieblas. No sé cuál es ese ciclo que el Señor te trajo a la mente, que no puedes salir. Yo hablaba estos días con una persona que me dice, yo no puedo salir de los préstamos. Y salgo de uno y ya estoy a punto de salir, y ya necesito plata y me meto en otro. Y cuando estoy por salir, o ese me ahoga, saco otro para ahogar el otro anterior, y así voy, matando la vida una y otra vez. Y le llevé a la palabra y le dije, mira, eso es un principio espiritual, Dios no permite la usura, no aprueba eso, y tampoco es un sistema en el cual Él nos va a prosperar. Y la persona lo entendió y estuvimos ahí orando un momento. La ausencia de conocimiento nos hace echar mano de herramientas temporales, amado. Y el enemigo siempre nos va a poner un sustituto a la verdad, siempre. Siempre te va a ofrecer un sustituto. Siempre va a haber una frase psicológica que suena bien. Siempre va a haber un principio psicológico que suena lindo, que es, qué hermoso, y vos tenés que ser así, vos tenés que ser... No funciona. Porque hay asuntos que si no se cambian de la genética del corazón de la persona, no se pueden cambiar, solo se maquillan, solo se aprende a sosegar el pensamiento, solo se aprende a cómo pelear con esa furia interior, pero no se termina de matar ese principio. Lo que el apóstol está haciendo es diciendo, miren que ellos trabajan ordenado, Si lo que podemos hacer hoy, Señor, ven, prende la luz. Porque hay cosas que están dando vueltas que no las estoy viendo como las tengo que ver. Hay cosas que requieren un elevamiento en ámbitos espirituales. Hay gente que está muy desgastada, muy cansada, muy agobiada. Y ese cansancio es resultado de que las peleas las estás llevando con tu fuerza. Ese cansancio es resultado de que vos estás poniendo onda a algo que no requiere onda, requiere una actividad espiritual. Requiere un tiempo de intercesión, de búsqueda, de romper cosas que son espirituales, de cosas que están pasando, que no son una solución. No puede ser que siempre que salimos de acá algo se nos rompe o algo pasa. No puede ser que cuando dijimos que nos queríamos casar, toda la familia se puso en contra. Parece que la familia los quiere ver mal. No es que te quieren ver mal, es que el orden siempre genera batalla. Déjeme que vamos a orar hoy, déjeme que vamos a abrir los cielos hoy, déjeme a mí, pastor, yo abro los cielos ahora, déjeme que oro al Padre, algo va a pasar, porque no depende de una persona, y no hablo de la desautorización de la gente que Dios ha puesto, hablo de entender que Dios nos llamó en igualdad de condiciones a establecer un diseño. Pero cuando delegamos, la adoración es asunto de los músicos, entonces ahí tienen que estar los músicos. No cantaron la que a mí me gustaba. Adoración no es asunto de los músicos. Adoración es, si usted respira, usted está habilitado para adorar, Pero como si fueran alterando los patrones, Gaby, cantaste algo que nos haga subir. ¿No necesitas que otra persona cante para subir? No me responde igual, tranquilo, no se ponga mal, pero necesitamos despertar el entendimiento para el presente. No dejes que esos pensamientos fragmenten la habilidad corporativa de la iglesia.
¿Cómo se trasciende en el tiempo? ¿Qué me hace efectivo para que el pastor no tenga que estar en todos lados? Mirá, te lo mando a fulano. No sé si es el mejor, pero ha caminado en orden. Se ha puesto bajo la autoridad. Ha ordenado las cosas que no han sido fáciles. Dios lo va a respaldar porque el resto lo hace el Padre. Ahora después está la gente que tiene ganas, tiene ímpetu, viene, le pone fuerza y piensa que es un asunto de ganas. Y vos lo pones y es como un cuchillito que no corta. Entonces, ¿qué pasa? Decirle a que está a tu lado, no te frustres, ¿no? Por eso que un buen cristiano no puede ignorar y permanecer lejos de estos temas. Nuestra efectividad como iglesia radica en el entendimiento de aprender a entender que estamos bajo presiones espirituales. ¿Nos guste o no nos guste? Queramos que es así o no, es así. Tercero, hay un orden territorial como Satanás trabaja. Vieron que él va a decir principados, potestades, gobernadores y huestes. Hay una manera en la que los comentaristas dividen esto, y ellos dicen que sería similar a como si fuese un presidente sobre una nación, un gobernador sobre una provincia, un intendente y un concejal. Hay una delegación de autoridad y una bajada de línea sobre los principios satánicos que están operando sobre el territorio. ¿No les pasó de que hay territorios que están marcados por algo? ¿Saben lo que dicen de los tucumanos cuando nosotros salimos de Tucumán, no? Dueños de lo ajeno. Que encontramos las cosas antes que se pierdan. Y parece gracioso y uno lo toma con humor. Pero todos sus estigmas espirituales están marcados dentro de ámbitos espirituales. Hay familias donde sí, el alcohol ha gobernado, los vicios han gobernado. Hay familias donde sí, las infidelidades han sido moneda corriente. Hay familias donde la muerte siempre los ha visitado joven a alguien de la familia. Y esto dice el apóstol Balistreri, y lo decía hoy a la mañana, en el cuerpo de Cristo alguien tiene que ser las nalgas del cuerpo de Cristo para que le duela lo que se hizo mal, si no nadie lo va a cambiar. Y hasta que alguien no se levanta y entiende que el tiempo que tiene hoy es para batallar contra eso que el enemigo fue ganando territorio, fue ganando lugar generacionalmente, y dice, mira, vamos a prender la luz acá. Quizás estos mosquitos no se están matando así como nosotros lo venimos haciendo. Quizás esto requiere el hecho de que la luz venga y denudemos la estrategia del infierno. Algo en el ordenamiento de la casa, de la familia se hizo mal. Hay que volver a abrir las bases, hay que sacar lo que se ha puesto mal y hacerlo de vuelta. Y eso obvio que cuesta, pero hasta que alguien no se levanta, siguen las generaciones enfrentando los mismos gigantes y cayendo ante los mismos gigantes. Y aquí hay el peligro del globalismo en términos de iglesia. No es lo mismo tener una iglesia en Estados Unidos hoy que tener una iglesia aquí. Miren el calor que está haciendo aquí. Tengan mucho cuidado con descontextualizar las palabras. Hay palabras que requieren un entendimiento muy fuerte. Hoy a la mañana lo contaba, un pastor amigo me contó de un misionero amigo de él que fue a la India, y para predicar en la India vos tenés que pedirle permiso al chamán, al cacique, que también es el chamán de la aldea. Y cuando él va a pedir permiso para predicar, el chamán le dice, bueno, pero decime si tu Dios puede hacer esto y yo te dejo predicar. Y él hace así y empieza a levitar y se va como 5 metros arriba y subía y bajaba y subía y bajaba. Y este misionero lleno de la vida de Dios le dice, no, mira, yo no vine acá a levitar, pero en el nombre de Jesús te ato, y el tipo cae al piso. Y él dice, bueno, acá ya está, aquí me van a cocinar, me van a comer. Y él dice, yo tengo poder, pero reconozco que tu Dios es más poderoso. Y ahí él predica y esa aldea se convierte al Señor y Dios hace algo extraordinario en ese lugar. Ahora, si yo voy a Córdoba el día de hoy, o mismo a Argentina, pero a Córdoba donde más fluye el conocimiento, y quiero establecer ahí esa manifestación, no me va a funcionar, porque ahí las maestrías y todo lo que tiene que ver con la mente están en un lugar muy alto. La manera de llegar al Evangelio en ese lugar tiene que ser de otra forma. Y por eso es que requerimos el adiestramiento en el entendimiento de cómo operan las estrategias, no solo generacionales, sino territoriales. Hay asuntos que responden a un territorio, amado. Usted entra a barrios
barrios de acá, de Tucumán, que son conocidos por la delincuencia. Y usted va a ver cosas ahí, va a ver desorden ahí, va a haber inmoralidad ahí, que no lo va a ver en otros barrios, porque son asuntos marcados, son territorios marcados desde lo espiritual. Y hasta que alguien no entiende y redime la tierra y ora por esos asuntos, hay cosas que no van a cambiar. Entonces no podemos ser efectivos como iglesia pensando que esto se trata solo de un domingo. El uso de la armadura requiere el uso de muchas cosas y la destreza en muchas áreas. ¿Vieron esa gente que dice yo soy bueno para orar, no? Oh no, yo soy bueno solo para acomodar la silla, no? Decir que está a tu lado, empezar a crecer, porque no se trata solo de eso. Después delegamos responsabilidad a gente que no le corresponde. Y después esto termina criando a nuestros hijos y dándoles principios humanistas a nuestros hijos que fueron una ausencia de lo que nosotros teníamos que haber enseñado. Por eso que el apóstol dice, tomad toda la armadura. La armadura no se pone sola. Es decir, la criatura no se pone sola. Yo recuerdo cuando era pequeño, a causa del sueño, mi papá me vestía antes de ir a la iglesia, de ir a la escuela. Él me vestía. Llegó un momento donde me dijo, bueno, ya no te voy a seguir vistiendo, tenés que empezar a vestir vos solo. Y hay un momento donde uno va asumiendo responsabilidades. En ámbitos espirituales, amado, nadie puede vestirnos de la armadura de Dios. Por eso que el llamado es personal, vestíos de la armadura de Dios. Desarrolle una habilidad en la palabra. Amado, arrancamos un seminario y sí, amén, pastor, 80 en Cristo, 15 terminamos. ¿Por qué? Porque, claro, la parte de lo profético, la parte de los dones, esa parte es hermosa, es linda, pero la parte de la capacitación es la verdad. ¿Cómo usted va a contrarrestar los principios humanistas que están golpeando ahora? ¿Cómo usted va a contrarrestar los principios de la globalización que están golpeando ahora? Dicen que la Agenda 2030 ya no la van a poder llevar a cabo, por eso ya inauguraron la Agenda 2040. Están viniendo con nuestras generaciones en serio, y nosotros no vamos a salir a pelear las piñas. Esto es una batalla de maestría. ¿Saben que la palabra potestad ahí es maestría? Es la misma palabra que se usa para una persona que ha hecho un máster en el conocimiento de algo. Nosotros no podemos pelear contra la maestría solamente desde, no, esto es un asunto de fe, aquí estamos orando. No, amado, de verdad, con todo el amor del mundo se lo digo. Hay cosas en las que tenemos que elevar la capacidad del entendimiento de la verdad. Necesitamos volvernos diestros en la palabra. Tomar la armadura implica una acción. Diga conmigo, aprender. Sentar bases claras. Yo ya sé que no voy a estar toda la vida con mis hijos y que no camino todo el tiempo con ellos. Entonces mi responsabilidad no es garantizar de que yo aprenda la verdad. Mi responsabilidad es sentar bases en ello para que cuando yo no esté, el criterio de la verdad gobierne sus pensamientos. Eso de pregúntame a mí, no siempre funciona. Necesitamos enseñarle a nuestras generaciones el criterio de la verdad. Si vamos a hacer algo, ¿por qué lo vamos a hacer? ¿Bajo qué criterio lo hacemos? Cosa que cuando papá no esté, cuando el teléfono no ande, porque esos días van a llegar, cuando las cosas cuando no tenga nadie a quien correr, haya un criterio dentro de mis generaciones que digan, mira, no sé si es por acá o es por allá, pero según el siempre genera conflicto.